Sí, saludos, padre, perdón que se cayó la... Ahora volvemos, perdón que tuvimos un problema de internet, disculpa, ahora estábamos hablando, tú nos estabas contando, hasta aquí llegué yo que se nos cayó el internet un momento, estábamos contando de la perfecta inculturación que María había hecho en el pueblo tomando sus símbolos y sus signos. Hasta ahí Exacto. yo te escuché, perdón que se nos cayó. Tú no te preocupes porque yo sé que todo esto es hermoso y toca el corazón de todos los que nos están escuchando. Y yo así digo, el diablo mete la cola, no quiere que esto se sepa. Y claro que es importante. Y tienes, ahorita con lo que me dices, tienes toda la razón. La Virgen de Guadalupe hace una perfecta inculturación. Y estábamos hablando de este signo, esta señal que ella toma que es, y bueno, y que se la da al obispo, son las flores. Las flores entre los indígenas es muy importante. Flor y canto significa la verdad divina, como dijimos. Pero jamás imaginó Juan Diego que estas flores iban a ser la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en su tilma. Y estábamos hablando precisamente de la tilma también. La tilma prácticamente es una capa, es una ropa que tienen los indígenas, sobre todo los varones usaban la tilma para toda su protección, para muchas cosas, pero sobre todo también para el matrimonio. Se anudaba la tilma al huipil, al vestido de la mujer, y se hacía el matrimonio. En otras palabras, la tilma es la continuación de la persona, en este caso del laico. Así que, Perdón, padre. ¿sí? Mira, esto que tú nos estás contando, que conocido seguramente en México para muchos, estoy viendo en nuestro Facebook que hay gente de muchos países conectados. Y Sí. entonces quisiera pedirle si nos hace el favor, la tilma es como una especie de rectángulo de tela, ¿verdad? Sí, más o menos la medida sería 1 metro por 2 metros. 1 metro por 2 metros. Sí, Estaba hecho en una tela muy rústica. sí. En la tilma de los macehuales, como Juan digo, macehual significa gente común, gente de pueblo. No era noble. Los nobles ya usaban algodón. En cambio, los indígenas tenían que usar una planta que se llama ixotl, que es una gabacia. La gabacia es por ejemplo, saben perfectamente del tequila, me imagino, ¿no? Bueno, es un agave, es una especie de palma, este ixotl. También hay otro agave que se llama maguey, etcétera. Hay muchos tipos de agave, pero el ixotl es como una palma. Entonces ahí sacan las fibras, hacen esto. Lo estoy diciendo con detalle porque es increíble que una planta semejante, que hilos de esta planta hayan durado 500 años. Es que es algo imposible. Simplemente se han hecho experimentos con este tipo de tilmas, de telas, y no duran más de 2 años, 3 años. Sin embargo, la imagen impresa en esta tilma, como te digo, de fibras de agave, de palma, ha durado ya 500 años prácticamente. Es algo increíble. Ellos la colocaban al cuello y se la colocaban como los senadores, no sé, los romanos, ¿verdad? Que se lo ponían así Así, debajo, atravesado. atravesado, etcétera. Y dependía de las actividades que hacían con el trabajo que hacían con esta tela. Por ejemplo, cuando recogían la semilla, cuando sembraban incluso, la tenían en tal o cual posición. O sea, Juan Diego en ese momento tenía que recoger las flores y las recoge en su tilma. Así es. Y entonces, perdón que yo me perdí una parte cuando se me cayó el internet. Juan Diego va con las flores hasta llegar al obispo. ¿Esas flores en invierno se daban naturalmente allí? Para nada. Qué buena observación, porque ese es otro punto por el cual es impensable flores en un cerro, como decíamos, pedregoso, salitroso, áspero, no había vida, es signo de muerte el Tepeyac, y al mismo tiempo en un tiempo que lava, porque en diciembre aquí hace mucho frío y en aquel entonces de 1531 más, porque dice helaba realmente, era imposible flores y sin embargo ahí estaban.
Y entonces, cuando le lleva las flores al obispo y descubre su tilma y caen las flores, queda estampada la imagen que hoy vemos en la Basílica de Guadalupe, que se venera con mucho respeto y con mucho cariño por todos nosotros cuando vamos allí. Esa sería la tilma que queda grabada. Así es la tilma y ahí está impresa la imagen. Los que hemos tenido, pues realmente es una bendición poder observar la tilma de cerca. Vemos cómo ahí están los poros, porque es un tejido a mano muy rudo, están los nudos, los poros, rasgaduras, está una en medio, está pegada, digamos, con un hilo en medio, un terrible, espantoso, agujeros, una cosa ruda y sin embargo la imagen está ahí. Te voy a decir de esta manera, como que ella aprovechó incluso esas imperfecciones para su belleza. Haz de cuenta. Una pregunta que todo el mundo se hace, aquí tenemos detrás esta imagen que hemos usado para promocionar este encuentro, que es la imagen de la Virgen que quedó estampada en la tilma. Ella tiene un manto de color azul que significa el cielo y un vestido de un color rosa que para los mexicanos significaba la tierra. Sí. Ahora, este manto, si tú te fijas bien, es un azul verdoso, no Sí. es un azul solo. Ese tipo de color solamente el emperador podía utilizarlo, porque el azul significa el cielo y el verde la vida. Por eso para los indígenas todo lo verde es símbolo de corazón. Fíjate, es muy interesante. El azul verdoso solamente el emperador lo podía portar. Por eso cuando el indígena Juan Diego ve a la Virgen de Guadalupe con este azul verdoso, sin más, él sabe que ella es una emperatriz. Efectivamente, como en este manto azul verdoso tiene las estrellas, entonces estamos hablando del universo. Y cuando ve este vestido, un rosa salmonado, como un marrón claro también, es una cosa, porque además voy a decir una cosa que yo lo enseño en algunas transparencias, pero cuando tú te acercas a la imagen, digamos así, va perdiendo color. Cuando tú te alejas de ella, la ves de 1 metro, 2 metros de distancia, es perfecta. Es una cosa, yo no sé cómo podrá funcionar eso, pero así es. Yo les estoy transmitiendo lo que no solamente yo, sino varios que hemos estado cerca hemos visto. Otra cosa, esta túnica rosa, salmón, está llena de flores doradas. Lógicamente, todas esas flores doradas inicialmente no sabían que eran glifos, esta forma de poner conceptos de parte de los indígenas, eran como su pie de memoria, porque ellos no tenían caracteres latinos. Los caracteres latinos era la memorización ahora, ¿verdad? Se va escribiendo y bueno, tú te acuerdas de lo que escribiste. En cambio ellos no, ellos tenían glifos como los egipcios, digamos, y eran conceptos que ellos tenían que aprender de memoria el significado de cada uno de esos glifos. Y esto son estas flores que para los europeos solamente le llamaban arabescos, como adornos, nada más, pero no caían en la cuenta que eran todos unos conceptos para los indígenas. Entre esas flores, la más importante, la más sencilla, pero la más importante de todas, es la que se encuentra a la altura del vientre de la Virgen de Guadalupe. Una flor de 4 pétalos en una posición así, en por, no en más, sino en por. Eso significa esta flor de 4 pétalos, los 4 rumbos del universo, y en esa posición significa siempre en movimiento. Esto lo llaman los indígenas el Nahui Olin, siempre en movimiento. En otras palabras, esa flor de 4 pétalos significaba Dios omnipotente y exactamente está a la altura del vientre. Yo, para que me capten todavía más esta idea, es como por ejemplo San Patricio, que les manifestaba en la Santísima Trinidad a través de un trébol, se ayudaba a través de un trébol.
Ciertamente. Algo así sería esta flor de 4 pétalos para los indígenas, que para los españoles no quería decir absolutamente más que adorno, ¿verdad? Muy interesante. Permiso, entonces. Los españoles ven una imagen, la misma que vemos nosotros, pero los mexicas vieron algo más, porque vieron toda una simbología detrás de todo este cuadro. En cierta forma sí, pero la Virgen de Guadalupe les está hablando a los dos. Ellos, los europeos, poniéndose los lentes europeos, están viendo a una Inmaculada Concepción. Están viendo a la imagen del Apocalipsis, es decir, la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Están viendo la mujer del Apocalipsis, la Inmaculada Concepción. Y luego, fíjate, otra cosa bien interesante es que en la Virgen de Guadalupe ella no está pisando una serpiente, que generalmente así se le manifestaba en Europa, el que ella estaba pisando al diablo. Para los indígenas, la serpiente es algo bueno. La serpiente para los indígenas significaba fecundidad, significaba líquido precioso, la sangre. Es algo bueno la serpiente. Así que aquí cuando se aparece la Virgen de Guadalupe y se imprime en la tilma de Juan Diego, es una Inmaculada Concepción para los europeos. Aquí Pero la tengo completa, sí. sí, ella está pisando en medio de la luna. En medio de la luna significa México. México significa en el ombligo, en el centro de la luna. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque es el contacto con la vida. El ombligo para los indígenas es sumamente importante. Está en medio de la luna significa está en el hogar del Dios omnipotente, en el contacto con la vida. Pero al mismo tiempo que la Virgen de Guadalupe está parada en medio de la luna, en el ombligo de la luna, está aplastando lo negro de la luna, que es el eclipse. En otras palabras, para los europeos es la serpiente, para los mexicas el mal, el diablo, sería el eclipse, lo negro de la luna, que significa también muerte. Lo negro significa para los indígenas muerte. Así que ella está aplastando la muerte y el pecado y al mismo tiempo está parada en el ombligo de la luna. Todo esto lo estamos viendo desde los ojos indígenas. Luego, como decíamos del manto azul verdoso, como decíamos de estas flores, otras flores que están ahí son las flores cerro. Estas flores cerro, al mismo tiempo, su tallo se convierte en agua. Todo esto lo estoy viendo también como los códices lo presentan. Eso cerro y agua significa civilización. Civilización. Si tú te fijas en esas flores extrañas, porque son extrañas, todos los tallos van hacia el manto azul verdoso. En otras palabras, su raíz es muy importante para los indígenas, la raíz. Por eso el anciano es tan importante, porque para ellos la raíz del pueblo es el anciano. Bueno, las raíces de estas flores se dan en el cielo. Es una civilización de lo celestial. Y es lo que ella quiere. Ella quiere una nueva civilización del amor de Dios, como se lo dijo a Juan Diego. Y seguimos con un montón de cosas que desde la óptica indígena ellos contemplan a la Virgen de Guadalupe, pero también la entienden. Haz de cuenta que les está hablando. Otro ejemplo de esto, para que nos entiendan nuestros hermanos, es como si una familia tuviera la imagen de la Virgen de Guadalupe con su vidrio, con su marco, etcétera, y llegara un muchacho de su familia y con un plumón, le pusiera encima, en el vidrio, le pusiera, soy tu madre y te amo mucho. Te aseguro que verían eso y leerían esas palabras. Bueno, la Virgen de Guadalupe hace cuenta que se presenta ante los indígenas y los indígenas la leen, la comprenden, porque todos esos glifos son conceptos que ellos entendían perfectamente. Otra flor muy interesante se encuentra a la altura de su corazón. Si tú tienes ahí cerca la imagen, en esta está a la altura donde está el vestido rosa, arriba. está una flor cerca de su corazón. Esa flor cerro también se le llama, que también es sonaja. Si tú te fijas, está como dentro de sus manos. Hay que recordar que los indígenas saben leer códices. Los códices no tienen profundidad, no tienen luz y sombra. Todo es plano. Haz de cuenta que tú tratas de ver la Virgen de Guadalupe plana.
esa flor entra en sus manos, haz de cuenta. Y si tú te fijas en sus piernas, una está parada poniendo en la luna negra y la Ujú. otra está así doblada, un poquito doblada. Ese paso se le llama paso de danza. Ella está danzando a lo indígena y con esta flor cerca de su pecho, entre sus manos, es una sonaja. Hace cuenta que ella está bailando con la sonaja, con las piernas que está bailando junto con la sonaja. Esto para decirles que también con sus manos juntitas hacia los europeos les está diciendo que es una persona que está orando, es una mujer orante. Y los indígenas captaban la oración, este contacto con la divinidad, bailando, danzando. Por eso nuestros indígenas aquí en la Basílica de Guadalupe se pasan horas, si por ellos fuera días, bailando en el atrio, porque es su manera de orar, de comunicarse con Dios. Así que la Virgen de Guadalupe toma esa misma actitud de orante para los indígenas con su paso de danza. Me hace acordar mucho cuando escuchamos a un amigo en común, el padre Stefano Cecchin, que ¿Mm? es el presidente de la Pontificia Academia Mariana, cuando él expresa la visitación de María a su prima Isabel, que Juan el Bautista danza. Y él nos dice que esa es la danza litúrgica que hacía David frente al arca. Y entonces también María es danzante. Así es, porque ella es el arca. Ella es el arca viviente de la alianza. Ella no es la alianza. La alianza es Jesucristo quien está en su inmaculado vientre. Así lo dice Benedicto XVI. Ella es el arca viviente de la alianza. Por eso está danzando, porque nos dará su hijo. Eso es bellísimo. Fíjate que aquí hay una manera de hablar de parte de unos indígenas que se encuentran en la montaña de Veracruz, en Sosocolco, Veracruz, que ellos han, ahora sí que captado todo lo de la Virgen de Guadalupe de una manera portentosa. Y entre eso, dice eso, ella baila con la alegría de la danza porque nos dará a su hijo, así dice. Y sobre lo moreno de la Virgen de Guadalupe dicen unas cosas, dicen estos indígenas, su rostro no es ni de ellos, los españoles, ni de nosotros, los indígenas, sino de ambos. Un amigo nos decía una vez que si uno ponía algo que, por ejemplo, le tapara la mitad de la cara, de un lado era español y del otro lado era indígena. ¿Puede ser o no puede ser? No me gusta mucho. Yo creo que toda ella es mestiza. Ajá. No es ni española, ni europea, ni indígena, como dicen los indígenas, sino de ambos. Es que el concepto indígena es maravilloso porque, en otras palabras, si nosotros estamos unidos como hermanos, estamos haciendo el color de su rostro. Eso es lo que tratan de decir. Es decir, ella no es indígena, ella no es europea, ella es mestiza, como ella lo dice. Soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen. Te voy a decir otra cosa para que todavía más te sorprenda. Yo estaba dando un curso en Washington a unos seminaristas. Uno de los seminaristas era de Hong Kong. No hablaba español y le tenían que estar traduciendo lo que yo decía, etcétera. Cuando llegamos a la filmación, en mi transparencia, es cuando llegamos a los ojos de la Virgen de Guadalupe, cuando vimos de cerca los ojos, inmediatamente este seminarista de Hong Kong dijo, pero si ella es oriental, ella es china. Y yo francamente dije, ahora sí, nunca había oído eso. Y resulta que fíjate que la Virgen de Guadalupe en sus rasgos de los ojos tiene algo de oriental. No me sorprende ahora que ahora yo lo viví, yo lo vi allá en Taiwán, como te digo, en Hong Kong, etcétera, de cómo la tienen como suya, por supuesto, ¿verdad? Cómo la hacen suya. Así que su rostro es de todo el mundo, es la madre de todos nosotros. Antes de seguir un momento, quisiera leer algunos mensajes que nos han llegado de varias personas.
Eduardo Pineda desde Guatemala dice un cordial saludo y por favor ore por nuestros proyectos a nuestra patrona Santa María, siempre Virgen de Guadalupe. Saludos de Gilberto Ruiz Dávalos, de Julia Edith Santos, de Roberto López. Gracias, Monseñor, por compartir con todos nosotros el mensaje de Santa María de Guadalupe. Angélica Toledo desde Puebla, la Virgen de Guadalupe representa de alguna manera la unión de las culturas y la imagen está llena de símbolos. Y ella nos pregunta cuál sería en el fondo esta unión. Enseguida vamos a ver si podemos juntar todas estas preguntas. Nuestro amigo Patzán, también desde aquí, desde Estados Unidos, manda un saludo y está viendo el programa y manda muchos saludos. Hay muchos mensajes más, pero como el tiempo pasa, yo veo que hay un tema que esto es apasionante, hablar de la Virgen María de Guadalupe. Se nos va el tiempo. Yo quisiera pedir dos cosas. La primera es ¿qué sería lo englobante de la unión del mensaje de Santa María de Guadalupe en la actualidad? Por ejemplo, ¿qué actualidad tendría el mensaje de la Virgen de Guadalupe? Esa pregunta en estas circunstancias que estamos viviendo y estamos sufriendo es una pregunta sumamente importante. Yo me quedo con lo que ella le dice a Juan Diego cuando está en el momento más angustioso, cuando se le está muriendo su pueblo, porque al decir que se le está muriendo el anciano significa se le está muriendo su autoridad, su sabiduría, su raíz, su cultura, porque estamos viendo cómo ha sido destruido con esta conquista, cómo todo se viene abajo, cómo en medio de la conquista hubo la tremenda viruela, esta peste que mató la mitad de la población indígena. Y es en ese momento cuando la Santísima Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego y nos dice a nosotros, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? Yo creo que ese punto es sumamente importante, es la mujer de esperanza, es la mujer que nos da ánimo, es la mujer que nos da precisamente a Jesucristo nuestro Señor diciendo hagan todo lo que Él les diga. Es la que nos enseña el camino seguro, pero no solamente nos dice vayan, háganlo, sino que ella nos toma en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos. No tengas miedo, pero no estás solo. Yo estoy contigo y yo camino contigo y te pongo en Jesucristo, mi Hijo, que ha vencido la muerte. Estamos hechos para la vida eterna. No tengas miedo, yo creo que es uno de los momentos más fuerte y a mí me llega muchísimo y yo creo que este es el mensaje muy actual en lo que estamos padeciendo y que todo esto nos hace vibrar de que no estamos hechos para la muerte, sino para la vida eterna. No tengamos miedo. Yo escuché una vez en una de sus conferencias, Monseñor, que usted contaba que la Virgen también le decía a las mamás mexicas que ya no hacían falta otros sacrificios y que ella entendía a las mamás mexicas que habían sacrificado a sus hijos. ¿Usted nos podría ampliar un poquito eso? Yo siempre les he dicho en la conferencia a las mamás, ¿quién me daría a su hijo de 4 años para sacrificarlo al dios Tlaloc, así como lo describí? Y todas las mamás decían, usted se volvió loco, evidentemente, ¿verdad? Sí hubo una madre que ofreció a su hijo. Sí hubo una madre que estuvo delante de la cruz de su hijo. Sí hubo una madre que fue la que vivió, experimentó cómo lo mataban. Sí hubo una madre que vio cómo se desangraba. Claro, a Jesucristo no le quita la vida, Él lo entrega, pero María está también ofreciendo a su hijo en esa cruz. María fue quien detuvo los sacrificios humanos de verdad y comprende a las mamás indígenas que sí daban a su hijo a este ídolo Tlaloc. María está ofreciendo
a su Hijo y Jesús está ofreciendo su cuerpo y su sangre. Eso se llama Eucaristía, en otras palabras. Es como si María les dijera, no es tu cuerpo, no es tu sangre en estos sacrificios humanos, es el cuerpo y la sangre de mi Hijo. Y si alguien sabe de sacrificios humanos, soy yo que estuve delante de la cruz de mi Hijo. Si alguien sabe lo que es ver morir a su Hijo, soy yo. No más sacrificios humanos. Mi Hijo es el único y eterno sacrificio y nos da su cuerpo y su sangre, y eso se llama Eucaristía. La Virgen de Guadalupe es mujer eucarística. Ella no es la Eucaristía está en su inmaculado vientre. Ella está custodiando a Jesucristo nuestro Señor, por decirlo de alguna manera. Con Él se quita todo sacrificio, todos los sacrificios humanos que hacían los indígenas, porque el único y eterno sacrificio es su Hijo. Por eso lo decía. Estoy leyendo en una de las comentarios, nos han llegado muchísimos, no sé si voy a poder decirlos todos, pero de Guatemala nos pregunta Eduardo Pineda. Dice, hace mucho me regalaron una estampa de Nuestra Señora de Guadalupe que dice Santa María Tecuatlaxopeu. ¿Podría explicarme qué significa esa expresión? Ese es un error. La Virgen de Guadalupe siempre dijo Guadalupe. Todos los documentos históricos, todos, contando incluso en Nican Mopogua, que es uno de los primeros en 1545-1546, siempre dicen Guadalupe. Eso surge en 1675, cuando Luis Becerra Tanco, maestro en náhuatl, comienza a elucubrar diciendo como este nombre se lo dijo la Virgen a Juan Bernardino, y en náhuatl no hay sonido G, ni sonido D, entonces, y empieza a elucubrar Luis Becerra Tanco, entonces pudo haber entendido, y uno de esos es esta Cuetzalalupeo, empiezan a lucubrar. A Luis Becerra Tanco habría que decirle que efectivamente en náhuatl no hay D, pero hay que recordar, Luis Becerra Tanco, que Juan Diego, Juan Bernardino fueron bautizados en 1524 y en sus nombres de pila está la D, Juan Diego, Juan Bernardino, así que no hay la D en náhuatl, pero ellos ya la usaban muchos años porque así es su nombre de pila. Y segundo, no hay G, en náhuatl no hay G, pero la Virgen de Guadalupe nunca dijo soy Gelupe, nunca dijo eso, sino dice Guadalupe. Y ese sonido sí hay en náhuatl. Ahí tienes Teotihuacán, aguacate, náhuatl. Yo les digo a las mujeres, mi esposo se está saliendo de él, y todas contestan, guacal. Ya ves cómo si hay gua. Ese sonido gua sí lo tienen los indígenas, así que no le costó ningún problema a Juan Bernardino escuchar perfectamente Guadalupe. Así que eso es una mentira, vamos, es una equivocación de Luis Becerra Tanco en 1675. Ni siquiera en el libro de Luis Becerra Tanco, ni siquiera el autor usa de esta su teoría, y en todos lados habla de Guadalupe, y así se fue, nadie le hizo caso. Desgraciadamente, por los años 70, vuelven a encontrar esto y dicen, entonces es pues, y empieza otra vez a generarse esta equivocación. Es una pena que incluso hay personas, pues hay una doctora, hay gente que lo vuelve a decir, y el mismo Monseñor José Luis Guerrero lo vuelve a decir, y esto es una equivocación. Es Luis Becerra Tanco quien inicia con esto. No hay ningún documento indígena antiguo, ninguno, ni indígena ni español, que hablen de ella con otro nombre, sino el de Guadalupe. Y de una vez aclaro otra cosa, no viene de Extremadura, España, tampoco. Solamente ella toma el nombre Santa María de Guadalupe, pero no tiene nada que ver el monasterio de Extremadura, España. Hay documentos españoles antiguos del siglo XVI
donde son los españoles quienes pretenden quitarle el nombre de Guadalupe. Fíjate qué interesante. Son los españoles quienes pretenden quitarle el nombre de Guadalupe y no lo logran. Así que, fíjate, un fraile muy famoso, Fray Bernardino de Sahagún, habla de ella diciendo, ¿no será acaso esta imagen satánica? Si la hubieran traído de Extremadura a España, pues ya mero le llama así a la imagen que hubieran traído de España. Absurdo. Así que más bien tratan de quitarle el nombre y no lo logran los españoles. Ella quiso llamarse Santa María de Guadalupe. María judío, Guadalupe de origen árabe. María significa la iluminadora, la más hermosa, la elegida por Dios, judía, y Guadalupe árabe, el cauce del río. Ella no es la luz, ella ilumina por la luz que es Jesús. Ella no es el agua viva, ella conduce el agua viva que es Jesús. Y fíjate otra cosa, finalmente termino con esto, en la península ibérica, en 1531, en ese tiempo, habían expulsado a los judíos y a los árabes. Ella toma lo judío y lo árabe, las dos grandes raíces más importantes de cultura y religiosidad, y que son hermanos entre sí, que siempre se están golpeando a matarse. En ella es unidad, armonía. Esta es la nueva civilización del amor de Dios. Muchas gracias. Aquí nos siguen escribiendo. Yo creo que el tiempo se nos ha pasado, pero me gustaría decir, recuérdele su visita a Buenos Aires en la inauguración de la parroquia de San Juan Diego, Liliana Garófano desde Argentina. Perdón, les voy a mandar muchos besos porque la verdad, bellísimo, bellísimo. Guatemala también, que Dios los bendiga. Lo trataron bien en mi país, monseñor. No, una maravilla, una maravilla. Y luego en Tucumán, no, de verdad, yo tengo un recuerdo bellísimo de todo Argentina, Buenos Aires, ahí donde, porque esa parroquia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe la comenzó el Papa Francisco cuando era arzobispo de allá, Bergoglio. Yo tengo que confesar algo que es muy curioso. Cuando el Papa San Juan Pablo II fue a entregar la carta, la exhortación apostólica Ecclesia in America, creo que fue, si mal no me equivoco, en el año 99, en enero del 99. Yo había trabajado en el CELAM y ahora estaba trabajando en un proyecto también latinoamericano. Tuve la oportunidad de estar en la Basílica y al salir de la Basílica me encuentro, mire, tengo aquí muy curiosamente la fotografía en la puerta de la Basílica, nada menos que con el arzobispo de Buenos Aires, todavía no era cardenal, que había sido mi director espiritual. Esta fotografía es de la puerta de la Basílica. ¡Wow! Y me dice el arzobispo, que había sido mi director espiritual por muchísimos años, que estaba muy enojado. Y le pregunto, ¿por qué está enojado? Dice, porque nosotros estábamos todos los obispos en la sacristía cuando de golpe nos dicen, salgan que llegó el Papa. Acuérdate que esa misa, el Papa llegó 15 minutos antes y empezó 15 minutos antes por una medicación que tomaba San Juan Pablo II, que tenía que pasar cierto tiempo para la... Entonces tuvieron que adelantar la misa. Y dice, y cuando nos pusieron en el lugar, yo me doy cuenta que estoy sentado en una silla y atrás mío está la Virgen. Y después nos dijeron, vámonos, y yo no pude rezar. Al día siguiente le dije, venga, vamos a ir juntos. Y nos tomamos un taxi, fuimos a la Basílica. Pero estaban desarmando todo el andamiaje de la televisión, de los cables, y estaba la Basílica cerrada y nosotros habíamos llegado en la mañana. Y yo hice llamar a alguien, el encargado, y yo fui el que hizo entrar en la Basílica por primera y única vez que estaba vacía. Hice entrar al arzobispo Jorge Mario Bergoglio
a rezar y nos dejaron rezar en arriba donde está el altar. Pero yo tengo la bendición de haber llevado y haber golpeado la puerta de la casita sagrada para llevar al actual pontífice a entrar a orar en la casita sagrada. Y eso Ahora es un entiendo. recuerdo muy bonito. Ahora entiendo esta última visita que tuvo en el 2016 y que estuvo ahí casi media hora en el Camerín de la Virgen de Guadalupe. Eso fue algo impresionante, la verdad, impresionante ver ahí al Papa rezando ante la Virgen Santísima de Guadalupe. Fue algo bellísimo, inolvidable realmente, ¿eh? Felicidades, de veras. No, bueno, nos dice Hugo Flores, dice, entonces si María es judío y Guadalupe es árabe, ¿qué relación tendría con el cristianismo? Pues nada menos esta unidad, armonía que logra gracias a Jesús, que nos hace uno, una única familia, que es lo que Él pide, ser uno con su Padre, con esta fuerza del Espíritu Santo. María lo logra en una completa y maravillosa inculturación del Evangelio, exactamente la unidad. Por eso ella pide esta casita sagrada que para los indígenas no se hacía un pueblo, no se hacía una ciudad sin primero hacer el templo. Así que para los indígenas como Juan Diego, cuando la Virgen dice quiero una casita sagrada, entiende perfectamente que con ello quiere una nueva civilización del amor de Dios. Judíos, árabes, son nuestros, o sea, los primeros Jesús es un judío, pues son los primeros que entran en esta relación tan fuerte con Dios. Es el pueblo elegido. Los árabes, recordemos que los dos son hijos de Abraham, y entonces estamos hablando de la unidad de todos nosotros, de no pelearnos más, de no matarnos más, de que somos familia, familia de Dios. Eso es lo que quiere la Santísima Virgen. Monseñor, muchas gracias. Mire, nos están escribiendo desde Santiago del Estero en Argentina y dice, desde el 2012 somos parroquia San Juan Diego. Qué bonito. ¡Ah, qué bonito! ¿Dónde es? ¿En dónde es? Santiago del Estero en Argentina, en el centro del país. Perfecto. Gracias. Monseñor, me quedan muchas preguntas, pero yo quiero preguntarle a usted si podríamos hablar de San Juan Diego en un próximo miércoles de este mes de mayo. Sí, cómo no, claro, yo encantado. Podría ser el próximo miércoles, porque ya íbamos a tener menos de una hora, ya llevamos 1 hora y 13 minutos. Pero nunca hay tiempo para hablar sobre la Virgen de Guadalupe. El próximo miércoles lo puedo comprometer a que nos centremos en la figura de San Juan Diego y el mensaje que es San Juan Diego y todo lo que ha sido la canonización de San Juan Diego, para llevar este mensaje. Mire, de tantos lugares que nos ven. José Rivera desde Honduras nos está mandando saludos, y el Monseñor Carlos Manzano de Fontibón, Colombia, de la diócesis de Fontibón, también manda saludos aquí al Padre. Gracias. Padre, entonces lo comprometo para hacer lo mismo que hemos hecho hoy. Vamos a esperar que no se nos caiga el internet, pero qué interesante saber que la Virgen de Guadalupe tiene un mensaje muy actual hasta hoy, ¿verdad? Claro que sí. Y sobre todo en estos momentos tan difíciles, no hay duda, pero no tengamos miedo. Ella forma nuestra esperanza, ella nos forma como verdaderos hijos de Dios. No tengan miedo. Hay muchas cosas todavía que debemos de encontrar, estas semillas del verbo en nuestra misma persona. Somos templo del Espíritu Santo. Debemos de reencontrarnos delante de Dios a través de ella. Claro que sí. Entonces, antes de despedirnos el día de hoy y saber que el próximo miércoles estaremos de nuevo con usted, usted nos podría despedir con una oración de intercesión a María, sobre todo por estos momentos difíciles que estamos viviendo como humanidad. Claro que sí. Señor, te pido por
cada uno de mis hermanos, cuídalos, ayúdalos, protégelos, acompáñalos. Madre Santísima de Guadalupe, síguelos cubriendo con tu manto lleno de estrellas. Que no tengan miedo a la muerte, pero tampoco tengan miedo a la vida, porque tú eres la fuente de nuestra alegría, tú eres la fuente de nuestra salud. Gracias, Madre nuestra, porque nos tomas entre tus brazos. Gracias porque no nos dejas desamparados. Gracias porque tú nos llevas directo a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor, de nuevo, mil gracias. Primero por atendernos. Sabemos que usted tiene muchísimas actividades ahí en la Basílica de Guadalupe, pero este mensaje lo escuchan muchísimas personas, ya visto desde tantos lugares que nos escriben. Y bueno, el miércoles que viene, gracias por aceptar de nuevo la segunda invitación para que hablemos sobre Juan Diego y la novedad que podría tener San Juan Diego y el mensaje de la Virgen en estos días. Que Dios me lo bendiga, Padre. Muchas gracias por su tiempo y hasta el miércoles que viene. Adiós. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.